amén. Muy bien, tomen asiento por favor. Hoy día estamos entrando al capítulo 3, hombres alfeñiques. Una de las cosas con que yo también al comienzo de mi conversión estuve luchando es entender que el éxito y la religión son compatibles. Lamentablemente nosotros venimos de un trasfondo donde antes nos decían que la pobreza, el ser cristiano, es ser humilde, es ser una persona mediocre, es no levantar la voz, es ni siquiera estudiar. Muchas veces en esa época los pastores desanimaban a los jóvenes de ir a las universidades. Decían, ¿por qué vas a ir a la universidad si ya viene Cristo? Ponte a predicar la palabra de Dios. Pero hoy día vamos a ver justamente esa idea, ese pensamiento de lo que Dios desea para nosotros como hombres. Entonces vamos al capítulo 3, hombres alfeñiques. Punto A. ¿Cómo tener éxito y vivir consagrado? ¿Cómo tener éxito y vivir consagrado? En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 18, dice: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Wow, este versículo es poderoso, ¿no? Dice: Jehová, acuérdate Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Quién nos da el poder para hacer las riquezas? No es el diablo, sino ¿quién es? Es Dios. Una de las características de Dios es que Él es excelente. Y Dios quiere que nosotros seamos excelentes. Y si nosotros somos excelentes, a eso se refería Jesús cuando decía: y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Vivir una vida de excelencia va a traer esas añadiduras de manera natural, de manera normal. La gracia de Dios va a estar sobre nosotros y vamos a caer bien en todo lugar. Es la voluntad de Dios que nosotros caigamos bien donde vayamos. Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo. Jesús donde iba caía bien a la gente que estaba dispuesto a escuchar. Entonces, de eso se trata este capítulo. Olvidarnos ya de ese estereotipo de hombre creyente cristiano que nos inculcaron nuestros antecesores y renovar nuestra mente acerca de lo que es la voluntad de Dios. Punto 1. No mate su ego, santifíquelo, purifique sus motivos y utilice su ego para lograr grandes cosas para Dios. Marcos 12:30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Qué es el ego? Pero el ego es lo que nos hace individual. O sea, el ego es lo que nos hace individual. Yo tengo mi ego que me hace un hombre individual, ¿no? Que es diferente a todos y cada uno de ustedes. Ahora, no es malo el ego. No es malo, porque somos individuales. Por eso dice: sino santifíquelo y purifique sus motivos y utilice su ego para lograr grandes cosas. Así es, ¿no? Ese deseo de alcanzar el éxito en cada uno de nosotros y especialmente en los hombres lo puso Dios. Ese deseo, ¿no? Es el deseo de reconocimiento. Nosotros queremos reconocimiento, queremos aprecio. Eso no es malo, pero hay que santificarlo. Y dice, purificar
los motivos que nos impulsan a hacer las cosas. Pueden haber motivos buenos y motivos no tan buenos. El ego es bueno cuando, por ejemplo, yo quiero lo mejor para mi familia. No para toda la familia, pero para mi familia. Eso es bueno, ¿no? Porque yo quiero que mi familia sea exitosa, mi familia sea lo mejor, mis hijas sean las número 1 de su colegio, de la universidad. Es algo personal, ¿no? Pero por eso, mis motivos tienen que ser purificados. Otra cosa sería que yo quiera lograr para mí todas las cosas, que yo quiera surgir solamente para ser reconocido, en lugar de, si algún día somos reconocidos, poder glorificar a Dios a través de esos grandes logros que pudiéramos tener en la vida, ¿no? Podemos conquistar y darle la gloria a Dios. ¿Se dan cuenta? Eso es diferente al ego que estamos acostumbrados nosotros a considerar. Punto 2 dice: concéntrate en tus fuerzas, no en tus debilidades. Concéntrate en tus fuerzas, no en tus debilidades. Romanos 12:6 dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. ¿Cómo podremos nosotros tener éxito? Concentrándonos en nuestras fuerzas, es decir, en lo que mejor sabemos hacer y no en nuestras debilidades. No sé si a ustedes le comenté, una vez el equipo norteamericano de ping pong hizo una gira para foguear a sus jugadores y se llegaron a la China. Y los chinos, los entrenadores chinos estaban entrenando a las futuras promesas. Y veía, en cada mesa había un jugador jugando con la pared, pero, por ejemplo, uno solamente se dedicaba a sacar. Sacaba. Y si esa persona todo el día se pasaba sacando, otro matando. Y entonces el entrenador norteamericano le dice al entrenador chino: ¿por qué tú a ese jugador solo le mandas a sacar, y a este solo le mandas a matar, y a otro solo salvar, a otro responder? Y el entrenador chino le responde: nosotros aquí fortalecemos las fortalezas, ignoramos las debilidades. ¿Pero cómo es eso? ¿Y cómo va a responder? Y él decía: si ese muchacho saca perfecto, no tendrá necesidad de responder, porque sacó bien. El propósito del saque complicado que a veces tienen algunos chinos es con el propósito de que el adversario no pueda responder ese saque. Y otros eran buenos para matar y estaban perfeccionando su mate, y todo en las fortalezas. Aquí hacemos todo lo contrario. Aquí tratamos de fortalecer las debilidades y dejamos de desarrollar nuestras fortalezas, las potencialidades, nuestras habilidades. Por decir, porque él no necesita eso, dicen, ¿no? Él ya sabe eso. Por eso vamos a concentrarnos en sus debilidades. Y eso es desde la educación, tenemos eso, ¿no? Por eso nos mandan, cuando jalamos un curso, ¿a dónde nos mandan? A recuperación, escuela vacacional. Jalaste esa materia, tienes que reforzar, reforzamiento. Pero eso, chicos, ¿por qué sacó mala nota? Porque no es su fortaleza. En lugar de fortalecer aquello que sí hizo bien, ¿no? Igual en nuestra vida, concéntrate en lo que mejor sabes hacer, porque nosotros todos no podemos hacer todo. Seríamos mediocres en todo si nos queremos hacer de todo. Por eso mejor es concentrarnos en lo mejor que sabemos hacer y perfeccionar esa habilidad, ese don, ese talento. Punto 3.
Reconoce tus dones, talentos y habilidades y dedícaselo a Dios. A ver, hermano Eduardo, lee Romanos 2:1. Así que, hermanos, os ruego por el nombre de Dios, que presentéis nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Dice que presentemos a Dios en sacrificio vivo y agradable. Es muy importante reconocer los dones, talentos o habilidades que tenemos. Muchos de nosotros no somos conscientes de estos dones, estas habilidades, y lo tomamos como algo natural. Pero en la medida que nosotros empecemos a reconocer, vamos a darnos cuenta que nuestra imagen de nosotros mismos va a cambiar. Nuestro enfoque va a cambiar. Por eso es importante reconocer nuestros dones, talentos y habilidades. Es decir, cuando Dios nos envió a este mundo, nos envió primero con un propósito y con los recursos, las herramientas necesarias para cumplir el propósito. Por decir, yo le mando a él a la tierra porque ahí necesitan buenos carpinteros, por ejemplo. Pero él te va acompañado a eso, te va a mandar los recursos. Dentro de ti vienen los recursos, ¿no? Que te gusta medir, que te gusta la madera, que te gusta dar un buen acabado. En fin, esos son ya las habilidades naturales para cumplir el propósito, ¿no? Ahora, en el campo espiritual, como dice mi hermano, ya es en el ministerio de la iglesia, ¿no? Donde nosotros desarrollamos también esos dones para hacer una bendición en la iglesia. Ahora, en la iglesia no solamente hay dones espirituales, hay dones espirituales, pero por ejemplo, la Biblia nos habla el don de la administración, ¿no? Nos habla la Biblia, personas que administran bien, el don de la música, por ejemplo, ¿no? Y muchos otros dones también con el cual servimos a Dios. Pero ese es entender primero mi propósito. Y a eso es lo que tenemos que concentrarnos nosotros. Que venimos a este mundo con un propósito. Deje que Dios ponga creatividad en tu mente y deseos santos en tu corazón. A ver, hermano Rodríguez, Salmos 37:4. No, ahí abajito de lo que acabo de leer está el Salmo. Deleítate a ti mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Así es. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. A veces tenemos un proyecto o Dios ha puesto una visión nueva, un proyecto en nuestra vida. A veces nosotros lo primero que hacemos es, ¿cómo lo voy a hacer? Y nos estresamos, nos preocupamos. Pero acá dice, deleítate primero en Dios. ¿Qué significa? Confían en Dios. Señor, gracias por siento una carga, una pasión, una urgencia por esto, pero yo me deleito en ti. Confío en que tú, Señor, estás en medio de todo esto y voy a confiar en ti. Y dice, cuando nosotros, y lo pongo delante de Dios, ese proyecto, ese plan, lo pongo delante de Dios, Señor, esto hay en mi corazón. Deseo empezar este negocio, deseo empezar esta carrera, deseo empezar este proyecto, Señor. Voy a confiar en ti. Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Punto B. Deje que Él cumpla su voluntad haciendo que Él realice sus sueños. Deje que Él cumpla su voluntad haciendo que Él realice sus sueños. Salmo 37:5. A ver, hermano, ¿cuál es tu nombre, por favor? Luis. Luis. Ya. Muy bien. Ajá. Encomienda a Jehová tu camino, ¿no?
Es decir, pongamos nuestra confianza en Dios, ¿no? Confía en Él y Él hará. A veces nosotros nos llegamos a estresar, nos llegamos a tener, ¿cómo se llama en el estómago? Gastritis, úlceras. Y a veces no podemos ni dormir, se nos quita el sueño. Cuando la Biblia nos dice, encomienda a Jehová tu camino. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego, con acción de gracias, ¿no? O sea, en Dios está nuestra fortaleza. Vamos a seguir. Punto 4. Reconozca que como hombre usted fue creado por Dios para ser exitoso, un héroe y un campeón. Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en todas estas cosas. Entonces, aquí podemos ver cuál ha sido la voluntad de Dios al crear al hombre. ¿Es para qué? Para señorear, ¿no? Para que nosotros podamos administrar y disfrutar haciéndolo, esas cosas. A veces nosotros, por falta de confianza, de conocimiento en la mayoría de los casos, a veces queremos hacerlo solos nosotros. Queremos solos hacer todas las cosas y entramos en una crisis, ¿no? Nos llenamos de ansiedad, depresión, pero todo hay que dejarlo en la mano del Señor. Amén. Confiar en Dios. En medio de una crisis, lo mejor que podemos hacer es confiar en Dios. Buscar la solución por nuestro lado, por nuestra cuenta, quizás a veces lo vamos a malograr peor, ¿no? Eso es lo que pasó con Pedro en muchas ocasiones. Pedro quería evitar que tomen preso a Jesús. ¿Qué hizo? Buscó la solución. ¿Qué solución encontró? Sacó la espada. Esta es mi solución. Y tiró la oreja al soldado, ¿no? No sé si es soldado o, bueno, alguien ahí. Y en lugar de arreglarlo, ¿qué hizo? Lo malogró. Y en muchas ocasiones, ¿no? A veces nosotros también actuamos así, como digo, a veces por falta de conocimiento, falta de sabiduría, o también por ignorancia, porque desconocemos la palabra de Dios. Ahora, Dios desea que seamos exitosos, que seamos un héroe y un campeón. Eso está dentro del corazón de cada uno, hermanos. Eso está dentro del corazón. Hay un deseo de sobresalir. Es normal y natural. ¿A cuánto le gusta perder? ¿Ah? ¿A usted le gusta perder? No, a todos nos gusta ganar, ¿sí o no? Nos gusta ganar, así sea una pichanga, aunque no apostemos nada, nos gusta ganar, sentirnos que hemos tenido éxito. Eso es normal y natural, Dios nos creó así, especialmente a nosotros los hombres. Hay ese deseo natural, ¿no? Entonces Dios desea que nosotros seamos eso, pero como dijimos al comienzo, que nuestra motivación sea purificada por la palabra de Dios, ¿no? Para la honra y gloria de Dios. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Está claro? Vamos a continuar entonces. Punto B. Cuídese de la religión, el enemigo del regocijo espiritual. Cuídese de la religión, el enemigo del regocijo espiritual. Wow. ¿A qué se está refiriendo esto? Como en el caso de Jesús. En el caso de Jesús, Jesús disfrutaba estar con la gente. Jesús disfrutaba servir a la gente, ministrar a la gente, enseñar a la gente. Jesús estaba feliz. Pero ¿quiénes no estaban felices? ¿Ah? Los religiosos, los fariseos, así efectivamente. Ellos no estaban contentos. Empezaban la crítica, ¿sí o no?
No, que así no se hacen las cosas. ¿Con qué, como decía, con qué autoridad haces esto? Esa enseñanza, este es hijo del diablo, le decían algunas veces. Soliviantaban al pueblo e incluso levantaron al pueblo en contra de Jesús y lo llevaron a la cruz, ¿no? ¿Todavía sigue existiendo ese tipo de gente? Sí. Ay, ¿dónde están? No, aquí. Aquí en la iglesia están. Cuando tú quieres hacer algún cambio, quieres hacer una mejora, una innovación, ¿qué pasa? Saltan, ahí saltan. No, eso no es santo, ¿no? Aquí debemos de llorar en vez de reír, ¿no? Y entonces empieza la crítica. Pero vamos a entenderlo un poquito a medida que vamos a ir avanzando. Mateo 15:6. A ver, ¿quién le toca a Luis? A ver, por favor, Luis. Ajá. La tradición. ¿Qué es la tradición? A ver ustedes. ¿Qué es la tradición? Costumbres. Ajá. Ajá, algo repetitivo. Y eso, hermano, es lo que mata todo en la vida. Porque de manera natural tenemos que innovarnos. De manera natural tenemos que innovarnos. Cuando no lo hacemos, un matrimonio que no se renueva periódicamente va al fracaso. Porque vamos a través de la tradición, la rutina trae la muerte. La rutina mata. No solo los matrimonios, también matan las iglesias. Yo no soy fanático de la rutina. Por eso yo me gusta, siempre estoy ahí volviendo loco un poco a Kevin. Cuando ya innovamos algo, pero hay que hacer esto también. Y hay que hacer esto también. ¿Y qué te parece esta idea? Porque la rutina sé que adormece a la gente, la rutina trae la religiosidad, la rutina, todo, mira, todos los grandes movimientos religiosos en el mundo empezaron bien. Por ejemplo, Lutero. ¿Qué quería Lutero? Lutero quería que la Iglesia Católica cambie. Trajo la reforma. ¿Y qué pasó? Lo persiguieron. Entonces él lo que hizo fue reformar su prédica, su enseñanza y trajo una innovación a la iglesia. De ahí es donde salen después ya el movimiento cristiano, ¿no? Y otros líderes empiezan bien, pero después cayeron en la rutina. Entonces Dios levantó otros movimientos, los movimientos pentecostales, el movimiento bautista, los wesleyanos y así. Cada movimiento empieza bien, pero una vez que empieza bien, a veces se estancan, no se renuevan. Y entonces caemos en la rutina y la rutina trae la decadencia. En el matrimonio, en las iglesias, incluso en las empresas. ¿Qué pasa si una empresa no se renueva? No ofrece productos nuevos, no mejora sus productos, sus sistemas de trabajo, no renueva. ¿Qué pasa? Muere irremediablemente. Por eso siempre tenemos que estar innovando, renovando, constantemente presentar nuevos productos, estudiar nuevos mercados, no conformarnos con el mercado que tenemos. Si ya conquistamos un mercado, vamos al siguiente y vamos a conquistar otro y otro y otro, ¿no? Igual, aquí nosotros como iglesia, ya debemos de cansarnos los viejitos, queremos que vengan gente joven, igual en lo personal. No conformarnos con lo que ya sabemos, con lo que hemos aprendido. Yo conozco pastores, lamentablemente, terminaron hace 40 años el seminario
y nunca se renovaron. Y como no se renuevan, entonces han perdido interés, sus enseñanzas, sus prédicas. Y ellos quieren tener éxito, pero no se renuevan. Muchas veces yo les he invitado a las reuniones, les he invitado a conversar. Les digo, esto acá, haz esto. Vamos a desarrollar un ministerio para la familia en tu iglesia. Yo lo que quiero es bendecirlos. Pero no captan la idea, ¿no? Y a veces cuando le digo, invito a que se capacite, no quiere más capacitarse. No, si ya estudié en el seminario, he estudiado en el seminario de Puerto Rico, de Costa Rica y no sé qué, y me saca un montón de títulos. Pero los títulos no impresionan a la gente lo que le impresiona es tu tipo de enseñanza, tu renovación ministerial, es eso lo que a la gente le interesa. Vamos a seguir. Punto 1. La religión es la falsificación del cristianismo creado por el diablo. Es una herramienta para destruir al hombre y usurpar su posición recta. La religión es una falsificación del cristianismo. Wow, esto es verdad. ¿Ve? En el principio era bueno todo aquello que empezó Moisés. Era bueno. Pero Jesús trajo un nuevo cambio. Y los ancianos prefirieron quedarse en el pasado. No, pero así no se hacen las cosas. Pero esto no se debe enseñar. Esa no es nuestra tradición, no es nuestra costumbre. ¿No? Y se quedaron. Y muchas veces también pasa eso. Muchas veces esos grandes movimientos no se renuevan. Y se cristalizan allí en ese tiempo, en ese avivamiento que tuvieron un día. Y no se renuevan. No buscan otro avivamiento. Están más bien viendo, ay, en mi pasado, en mi pasado. En el pasado nuestra iglesia, viven en el pasado. ¿Ya lo pasado? Pasado. No me interesa. No. Y así debe ser. Puede haber sido muy bonito, pude haber tenido un éxito maravilloso, pude haber sido famoso y todo lo demás, pero eso ya pasó. Ahora tengo que conquistar otra montaña. Vamos al siguiente punto. Punto 2. La religión lleva a la esclavitud del fracaso, pobreza y mediocridad. La religión lleva a la esclavitud del fracaso, pobreza y mediocridad. Gálatas 4:9. Está hablando a Gálatas. Gálatas, ¿quién era? Era una iglesia cristiana. Pero dentro de esta iglesia cristiana habían algunos judíos que eran tradicionalistas, que querían que la gente vuelva a lo antiguo, ¿no? Como dice acá en Gálatas, dice, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Volver a esas cosas antiguas del pasado. No, tenemos que renovarnos. Punto 3. La religión enseña que es un pecado lograr grandes cosas. Predica la humildad, pero practica la inferioridad. Wow. La religión enseña que es un pecado. A ver, Colosenses 2:8, a ver, hermano. Algunos religiosos, y esto también está muy arraigado en el mundo, pero también dentro de la iglesia hay. Por ejemplo, no, es malo hablar de política, dicen ellos, ¿no? Muchos enemigos me he ganado por postear en mi Facebook mi opinión personal sobre la política. No, tú eres pastor, ¿qué haces hablando de política? Predica la palabra, ¿no? Pero yo también soy pastor, soy una persona espiritual, pero también soy parte de una ciudadanía peruana. Y me interesan también los problemas de la sociedad, ¿no? Y si yo a través de mi opinión puedo traer luz a un grupo de personas que quizás no tienen claro el entendimiento, por ejemplo, muchas personas, el socialismo lo ve como una bendición, ¿no?
Hay personas incluso que dicen que el socialismo es el modelo de la iglesia primitiva, ¿no? ¿Ve? ¿Por qué? Ellos piensan porque no saben lo que es el socialismo, ¿no? Y entonces ellos, por eso yo a veces posteo y tengo que traer luz. Como líder de opinión tengo que levantar mi voz y decir esto es así, esto es así, esto es así. No imponiéndoles, pero les traigo mi opinión para que ellos quizás lo analicen un poco más o estudien un poco más, ¿no? Entonces, pero dice que la religión predica la humildad, pero practica inferioridad. Eso es verdad. Muchas veces, sobre todo hace 20, 30 años atrás, era común pensar que la iglesia eran para los pobres, los ignorantes, los delincuentes. ¿Quién más? Los menesterosos y las abuelitas y los niños. Pero los hombres, no, para nosotros no es la iglesia, ¿no? Eso es lo que se pensaba. Y así lo creían también los pastores. Por eso estaban felices trabajando solo con ministerio de damas. Ministerio de damas hay años, desde que yo me convertí, hermano, hace más de 45 años ya existía el ministerio de damas, pero no había ministerio de hombres. Y hoy día mismo muchas iglesias, la mayoría no tienen ministerio de hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque en la iglesia no se enseña, por ejemplo, esto que están ustedes aprendiendo en esta noche. ¿Cuántos hombres no les gustaría aprender este tipo de enseñanza? Clarificar su visión acerca de la vida, su posición como cristiano en esta sociedad, ¿no? ¿Le gustaría saber que la voluntad de Dios es que tengamos éxito? Pero lamentablemente no se enseña en la mayoría. El pastor habla sobre finanzas y hay gente que dice, no, respetamos su opinión, pero es necesario hablar de esas cosas y de estas también, como yo estoy hablando ahora. Vamos al punto 4. Dice, la religión origina que los hombres anulen u olviden sus talentos y habilidades en un esfuerzo por alcanzar la espiritualidad. La religión origina que los hombres anulen u olviden sus talentos y habilidades en un esfuerzo para alcanzar la espiritualidad. Punto 5. La religión perpetúa el error. Los hombres que construyen sus vidas en ella nunca lograrán las metas que Dios tiene para ellos. Salmo 127:1. ¿Quién nos dio los talentos y las habilidades? Dios. Y recuerden que nosotros somos administradores de todo lo que Dios nos da. Y algún día vamos a tener que rendir cuenta con esos talentos, dones, habilidades que Dios nos dio. ¿Qué has hecho con esos dones? Yo te di ese talento, esa habilidad para que tú seas un hombre trascendental en tu familia, en la iglesia, en tu comunidad. Yo puse en tu corazón esa carga. ¿Qué has hecho? Te di ese don para que lo trabajes. A ver, quiero resultados. ¿No? ¿Qué daremos al Señor? Por eso, hermanos, miren, yo ya casi al borde de mis 70 años todavía sigo soñando y deseo con todo mi corazón ayudar a algunos hombres todavía a cambiar un poco su mentalidad. Porque tenemos como hombres una gran responsabilidad. Como peruanos tenemos una gran responsabilidad. Todo lo que vemos, hermanos, y que no nos gusta en el mundo, no es casualidad. Sabemos quién está detrás de todo eso. La Biblia dice que el diablo viene a robar, matar y destruir. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Muchas veces estamos jugando solo a la iglesia. A mí me duele, me pone triste, me frustra cuando yo veo una iglesia que es cero efectiva. No es efectiva. Viene, canta, alaba, ofrenda y se van a su casa. Todas las semanas, la misma rutina.
No hay cambio, no hay innovación, no hay entrega de familia, de personas, de niños, de jóvenes. No hay. Entonces, nos hemos convertido en religiosos. Y eso no es la voluntad de Dios. Dios quiere que con nuestra participación, nosotros mismos como varones, no solamente venir nosotros, sino llevar a otros, invitar, motivar a otras personas. Hay muchos temas que incluso sus propios parientes necesitan escuchar estas cosas. ¿Cuántas personas por ignorancia están destruyendo su familia, están destruyendo su negocio? Porque nosotros no le damos esa oportunidad, ¿no? Acostumbrarnos a invitar a la gente a las conferencias, a las reuniones, al culto, ¿no? Para eso es la iglesia. Por eso yo deseo ver una iglesia constantemente innovando, con nuevos temas, nuevas maneras de poder evangelizar, alcanzar a la gente. Vamos a tener este mes de febrero para las parejas y también para los niños. Por eso yo siempre digo, esta es una oportunidad, no dejemos pasar. Y todo depende de la iglesia. Porque el pastor no va a salir a invitar. El pastor no va a traer a los invitados que deberían de estar. El pastor no va a traer a tu hijo, tu sobrino, tu vecino. Tú tienes que hacerlo. El pastor no va a traer a tu pareja, tú tienes que traerlo. Tú tienes que traer a tus hijos. Amén. Entonces, de eso se trata. Punto C. Aprende a identificar a los débiles. Aprende a identificar a los débiles. 1. Hombres débiles son productos de una sociedad sustitutas. Hombres débiles son productos de una sociedad sustitutas. Santiago 1:16. Los hombres débiles son productos de una sociedad sustituta. ¿Qué pasa? Un hombre débil es aquel que prefiere hacer lo más fácil, no lo más efectivo. Se conforman con lo mejor, se conforman con algo bueno y no buscan lo mejor. Por ejemplo, aquí vamos a ver varios, ya vamos a nombrarlo y después vamos a comentar. Punto A dice, ellos sustituyen los modos y la cultura del poder de la presencia de Dios. Sustituyen los modos y la cultura del poder de la presencia de Dios. 1 Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Sustituyen los modos y la cultura del poder de Dios. Es decir, por ejemplo, ¿a cuánto nos gustaría que todos los domingos la presencia de Dios ministre a la gente? ¿A cuánto nos gustaría? Yo creo que a todos nos gustaría. Pero ¿qué necesitamos para que eso ocurra? Hacemos lo más fácil. Comprar mejores equipos, poner mejores luces, hacer esto y aquello, en lugar de buscar la presencia de Dios. ¿Ve? Lo más fácil es comprar cosas en lugar de buscar la presencia de Dios. Ahora usted me dirá, pero pastor, ¿cómo usted sabe que nuestra iglesia no busca la presencia de Dios? Porque yo vengo los días miércoles y estamos 4 o 5 gatos nomás. Lo que estamos hablando es la sociedad de sustitutos, ¿no? Tratamos de sustituir lo mejor por algo que puede ser bueno. No estoy hablando en contra de los proyectores, no. Eso es algo bueno, que ayuda, pero no es todo. Lo mejor, ¿qué es? Buscar la presencia de Dios. En vano trabajan los edificadores. No estoy diciendo que quitemos esas cosas, eso es tan bueno. Es bueno eso, no es malo. Pero hay algo que es mejor. Y es lo que tenemos que buscar. Y a veces nos conformamos con eso nomás, ¿no? Y decimos, ¿por qué no está Dios acá? Si ya hemos cambiado las luces, si hemos puesto ventiladores, si ya hemos cambiado las cámaras, ¿no?
no estoy, como digo, no estoy en contra de eso, porque yo me gusta promover, es parte de la innovación que debemos de hacer. Pero hay algo que es mejor, que es buscar la presencia de Dios. ¿Se dan cuenta? Vamos al siguiente punto. Ponen símbolos en lugar de frutos del Espíritu. Colosenses 3:23. Vamos a seguir, ¿ya? Sustituyen la fantasía por la realidad. Sustituyen la fantasía por la realidad. Punto D. Sustituyen la respetabilidad por la rectitud. Respetabilidad por la rectitud. Sustituyen las obras por la fe. Sustituyen las obras por la fe. F. Sustituyen la suavidad por la gentileza. Dios es tolerante, pero no suave. Entonces, vemos aquí muchas de estas cosas. No solamente vamos a hablar de la iglesia, porque también sustituimos las cosas en nuestros hogares. No sé si acá sigue, ¿verdad? Para recordarme. Que son cobardes. Entonces, mire, en la sociedad de sustitutos, en nuestro hogar, por ejemplo, sustituimos tiempo con nuestros hijos por dinero. Es más fácil darle dinero que pasar tiempo con los hijos o con nuestra esposa, ¿no? Preferimos darle, ya anda a jugar, ya compra tu PlayStation, ya le damos, anda al cine, a nuestra esposa, anda a comprar, anda al shopping, paséate, ¿no? Nos olvidamos de lo mejor. Lo mejor es tiempo con nuestra familia. Pero a veces nosotros sustituimos. Eso se llama sustitución, ¿no? Estamos sustituyendo ahí tiempo por dinero. Y podemos hablar de muchas cosas. En la iglesia también. En la iglesia podemos hablar de sustituir también dinero por oración. No, yo estoy bien con el Señor porque yo voy todos los domingos y doy mi ofrenda. Doy mi diezmo, yo estoy a cuenta con el Señor. Pero si hablamos de estar a cuenta con Dios, en la palabra completa, porque tú puedes estar a cuenta con Dios en tus finanzas, pero espiritualmente no estás a cuenta con Dios. Pero preferimos, ¿qué cosa? Sustituir. No, ya no hay oración, no ayunamos, no leemos la palabra. Y el pastor ya no sabe qué más hacer para volverlos espirituales, ¿no? Ustedes son pocas de las iglesias que usan el TCD, por ejemplo, ¿no? Que hacen ayuno, que tienen oración todos los miércoles. Pero ni a eso entramos. Entonces, ¿qué pasa como consecuencia de eso? Nos convertimos en hombres débiles. Como decíamos al comienzo, ahí decía, aprende a identificar a los débiles. ¿Quiénes son los que sustituyen? Los débiles. Los débiles son los que sustituyen. Porque no le gusta el esfuerzo. No le gusta el compromiso, no le gusta la dedicación, no le gusta la responsabilidad. Entonces sustituye. ¿Por qué? Porque es un hombre débil. Lo fácil. Sí, han nacido de nuevo, pero le falta desarrollar carácter. Son oidores nada más de la palabra. Hablando de esas cosas, hablando del poder de Dios, también se ha sustituido el poder de Dios ahora, ¿sabían ustedes? En la palabra de Dios, ¿cuándo nosotros podemos identificar qué es poder de Dios? ¿Cuándo hay qué cosa? Sanidades, señales, milagros, prodigios, cosas sobrenaturales. Hoy eso no se ve en la iglesia. Lo que se ve, ¿sabe qué es? Técnica
de control mental. ¿Qué es esa técnica del control mental? Hacer caer a la gente. Ese no es poder de Dios. No quiero hablar de nombres, pero ese no es poder de Dios. Porque es lo mismo que hace ese... Hay un pelado que sale en la televisión, a todo el mundo le hace dormir. Hipnotiza, hipnotismo. Es eso. Se ha sustituido el poder de Dios. Y todo dice, yo tengo poder de Dios, tumbo a la gente. Eso no es poder de Dios. Poder de Dios es muéstrame sanidades. Y lo más triste es que los creyentes consideran que eso es poder de Dios. Eso es lo más triste. Se dejan embaucar. Y corren ahí. No, sí, tiene poder de Dios. Mira cómo está tumbando a la gente. Eso no es poder de Dios. Bueno, porque también, nuevamente entramos, no quiere pagar el precio. Porque tú para poder discernir tienes que ser un hombre espiritual. Los espirituales pueden discernir las cosas espirituales. Los carnales no pueden discernir las cosas espirituales. Así es, ¿no? Así es. Hay un precio que pagar. Por eso, como le decía anteriormente, si queremos que la presencia de Dios esté el día domingo, ¿qué tenemos que hacer? Orar, preparar nuestros corazones, buscar a Dios. Y Dios se va a manifestar. ¿Se da cuenta? Ahí. No solamente deseándolo, sino haciendo las cosas que debemos de hacer. Buscar a Dios. Jesús, ¿qué dijo? Este espíritu no sale sino con ayuno y oración. Los apóstoles querían, y el espíritu más bien estaba contra ellos. Porque, por ejemplo, ¿no? La iglesia de Corintios era llena del Espíritu Santo. Sin embargo, ¿qué eran? Carnales. ¿Le faltaba qué cosa? Desarrollar carácter. Con ser confrontado con la palabra. Por eso Pablo los confronta con la palabra. Yo no puedo hablarle a ustedes como a creyentes maduros. Ustedes todavía son bebés, niños espirituales. Todavía tengo que hablarle con la lechecita porque son niños. No habían desarrollado carácter, no habían madurado como creyentes. Se peleaban. Entonces, la iglesia más conflictiva era la iglesia que tenía más poder del Espíritu Santo, entre comillas. Era real, porque Pablo nunca niega el poder del Espíritu Santo que estaba en ellos. Sino que Pablo lo que les critica es que no maduran como cristianos. Una madurez que le ayude a sobrellevar en vez de estar en divisiones, en contiendas, en peleas. Esa madurez de carácter le faltaba a ellos. Vamos a seguir, ya si no, no vamos a terminar. Punto A. Los hombres suaves no pueden soportar los tiempos duros. Hacen pactos y compromisos con la carne, el mundo y el diablo. Es decir, en algún momento tenemos que ser radicales, ¿no? Radicales en el sentido de nuestras convicciones. Porque, ¿qué es lo que nos puede hacer claudicar en nuestras convicciones? ¿Qué es lo que nos puede hacer claudicar? Muchas veces las amistades, incluso la iglesia, ¿no? La iglesia, si yo llego a una iglesia, si yo en vez de mantener mis convicciones hubiera llegado a esta iglesia, me sentaba cómodo a escuchar la palabra de Dios, no tenía trabajo, no me malograba el estómago, no me tenía bronca con nadie, estaba feliz de la vida, ¿hubiera podido asumir esa actitud? ¿No? La pasividad que había en los demás y que yo veía y que a mí me frustra mucho, la pasividad de los creyentes, a mí me frustra eso. Y en lugar de promover un cambio, un avivamiento, una mejora, ¿no? Cuesta. Por supuesto que sí cuesta. Primero, siendo congruente con lo que yo enseño, predico y lo que yo vivo. Siendo congruente, ¿no? Si yo voy a hablar de puntualidad, tengo que ser el primero en llegar, ¿sí o no? Si hablar de responsabilidad, también.
De compromiso, también tengo que ser el primero, porque si no, no sería congruente, sería un falso profeta. Entonces, por eso, ser ejemplo cuesta. Y nosotros como hombres estamos para ser ejemplo de nuestros hijos, llevar a nuestra familia en los caminos del Señor, en los caminos de la piedad, de la consagración a Dios. Si tú le vas a inducir a tus hijos que sean cristianos, que sean espirituales, nunca lo van a llegar a hacer a menos que te vean a ti siéndolo. Si tú quieres que tus hijos oren, que te vean a ti orando. Si tú quieres que tus hijos sean comprometidos con la obra de Dios, que te vean a ti siendo comprometido. Esa es la mejor forma de enseñar. ¿Y nos vamos a convertir en qué? En hombres irreprensibles, como dice la palabra de Dios. Irreprensible es aquella persona de la cual no tienes por qué reprenderle de algo. No tiene tacha. Para decir, pero ¿tú de qué hablas si tú también eres así? No. ¿Por qué? Porque somos congruentes. 1 Corintios 10:3. Entonces la empresa nos envió una capacitación para esas máquinas. Y bueno, yo, a pesar de que era en la tarde, estábamos cansados, en la tarde son las 3, ya da un sueño, una semana de capacitación. Pero de todas maneras, sobreponiéndome, atendía y aprendí. Pero justo después de la capacitación me dieron vacaciones. Y entonces el que tenía que ver la máquina ahora eran los otros dos. A uno se llegó hasta enfermar del estómago, yo pienso de la preocupación, la responsabilidad, porque le están pagando un curso de $500 y no puede hacer arrancar, la máquina está parada. El otro, me cuentan mis amigos, ¿no? Se ponía a orar, Señor, por favor que arranque la máquina. Que estaba sustituyendo, ¿ves? El tiempo que perdió en la capacitación por oración. Y a veces también hacemos nosotros, nos falta algo, Señor, por favor. Cuando deberíamos haber hecho algo. Que no se vaya a la quiebra mi negocio, cuando deberíamos haber analizado por qué no está bien mi negocio, nuestro matrimonio, nuestros hijos. Señor, salva a mis hijos. Estamos sustituyendo oración. Voy a ayunar, Señor, hasta que salve mis hijos. Si no me muero. Muérete. ¿Por qué? Porque muchas veces sustituimos la oración por la obligación. Hay cosas que tenemos que hacer, pero más fácil es orar, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Punto B. Jesús era gentil, pero no cobarde. Él enseñó la fortaleza que desea Dios. Ya vamos a llenarnos porque ya estamos con la hora. Punto C. Los hombres débiles no tienen más porque se conforman con lo menor. Se conforman con lo menor. Punto D. Los hombres suaves no logran la victoria por evitar el dolor. Los hombres suaves no logran la victoria por evitar el dolor. Punto D. No seas un debilucho. 1 Corintios 16:13 dice: velad y estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Punto número 1. No trances con el pecado, lucha hasta lograr la victoria. 2. Desarrolla tu propia relación con Dios. Desarrolla tu propia relación con Dios. A. Usted nunca es demasiado joven para escuchar a Dios. Escuchar de Él no depende de la edad, sino de la relación que tengan con Él. B. Si no buscas el consejo de Dios, hay riesgo de pactar una tregua con el maligno. Ejemplo, Josué y los gabaonitas. En el libro de Josué, capítulo 9, versículos 14 y 15 dice: y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Aquí Josué hizo un pacto que estaba fuera de la voluntad de Dios, ¿no? Porque los gabaonitas, la voluntad de Dios es que Josué los exterminara. Pero ellos con mucha astucia
se pusieron ropas viejas, dice la Biblia, cargaron alimentos viejos, panes viejos, y llegaron y dijeron, sabemos que Dios los halagaron, pues, ¿no? Sabemos que Dios está con usted, usted es una nación poderosa, nosotros venimos de muy lejos y queremos hacer un pacto con ustedes y les traemos estas ofrendas, ¿no? Para hacer un pacto, sabemos que Dios está con ustedes. Josué se llenó de orgullo y no analizó la situación y dijo, ya, qué bien, vamos a hacer pacto, nosotros lo vamos a proteger. Y esa nación quedaba a la vuelta de la esquina. Pero ¿saben lo que hizo Dios? Cuando Josué dijo, Señor, ¿los extermino? Dios dijo, no, porque yo soy un guardador de pactos. Y aunque tú no hayas hecho correctamente, ese pacto tiene que cumplirse. Y desde ahí dice la Biblia que ese pueblo fue como un aguijón para Israel, porque él era el enemigo, pero no podía sacarlo, porque hicieron pacto. Y eso pasa también a veces en nuestra vida como creyentes. A veces hemos hecho pacto de no agresión con aquellos que debemos de exterminar de nuestra vida. Puede ser un hábito, puede ser una costumbre, puede ser algo, un pecado, ¿no? Y a veces el pecado nos dice, no me botes, yo no te voy a causar problemas, vamos a convivir en lo oculto, nada más tú y yo nada más sabemos esto, nunca va a salir a la luz, así que yo no te voy a dar problema, tú tampoco no me des problema. Pero al final eso muchas veces termina destruyendo nuestra vida o sirve como un enemigo dentro de nosotros. ¿Cuándo es que se estanca la iglesia? Cuando el mundo sabe ese pecado y la iglesia no hace nada. Ahí sí. Yo conozco iglesias que han caído, han tenido un hermoso avivamiento, pero el pastor le faltó valor para poner orden. Y había ahí pecado. Todos los vecinos sabían. Pero el pastor no hizo nada. Entonces todo el mundo, la gente empezó a murmurar y a hablar de esta iglesia. Al final se quedó vacía la iglesia. Y eso es peor, porque ya para levantar cabeza es horrible, porque todos los vecinos se acuerdan del pecado y no de las buenas bendiciones que recibieron en esa iglesia. Y eso es lo que pasa, ¿no? Punto 3. Crucifique la carne, pero viva una vida resucitada. Punto A. Muere al orgullo, miedo y a las cosas vanas del mundo y la carne. B. Vive para que los sueños de Dios que Dios tiene para ti, deseos inspirados por Él, que se realizarán por la vida resucitada en usted. ¿La vida qué? Resucitada en usted. C. Decide vivir y desarrollar tu potencial tal como lo quiere Dios. D. Depende de Dios para desarrollarte. E. Confíe que sus dones le ayudarán a trazar su camino. Muy bien. Hemos terminado entonces en esta noche.